Hola, hola, saludos. Vamos a iniciar la segunda clase el día de hoy. Vamos a hacer el complemento de lo que habíamos visto la vez pasada, pues el verbo to be en presente. El día de hoy tenemos que ver el verbo to be en pasado, ¿cierto? Mire, por favor, estamos compartiendo. Ahí está la pantalla. Esto vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Tres formas del verbo to be. Am, is, are, en presente simple. Ahí está. Y siempre supimos quién va con quién, ¿no? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Pasado, miren, ahora vamos a ir al pasado. Es más fácil porque tenemos solo dos formas, was y were. Al ser el verbo to be, ser o estar, por supuesto, la conjugación sería yo fui o yo estuve. Tú fuiste o tú estuviste. Él fue o él estuvo. Ella fue o ella estuvo. Esto fue o esto estuvo. Viene nosotros. Nosotros fuimos o estuvimos. Ustedes fueron o estuvieron. Y el último, ellos o ellas. Ellos fueron o estuvieron. ¿Cierto? Depende, perdón, depende qué tipo de oración hagamos para saber si es una persona, una mujer, un hombre, un plural, etcétera. A ver, ahí están las formas del verbo to be, pues vamos rapidito a hacer una. A ver, hagamos esto pequeñito. Miren ustedes, lo vamos a hacer pequeñito para que nos sirva solo de plantilla. Ahí lo tenemos. Ok, vamos. Estamos en el pasado, no en el presente. Ok, ahí va. Ponemos un sujeto, por supuesto. Sujeto, pongamos, por ejemplo, David es él. Entonces, por lógica, le va a tocar was. David fue o estuvo, porque es él. He was, ¿no es cierto? Ok, let's do it. David fue o estuvo. Depende del complemento que yo ponga. Por ejemplo, David fue un buen maestro el año pasado. Last year. David fue un buen maestro el año pasado. Supongamos que fue nuestro maestro en la universidad el año pasado, ¿no? Jugando con la imaginación, por supuesto. Check it out. David was a good teacher last year. ¿Ok? David was a good teacher last year. La oración positiva. Lo que les había dicho en la clase anterior, todo idioma del mundo afirma, niega, pregunta y contesta. Entonces, por favor, hagamos eso. En todos los tiempos. Ahorita estamos con verbo to be en pasado, pues vamos a hacer todas esas combinaciones. Ok, verbo to be es automático. Recuerden en presente is, isn't, are, aren't, was, wasn't. Very easy, check it out. David wasn't, complemento. David no fue un buen profesor el año pasado. Suponiendo, ¿no? Ahí está. Pongo al revés. ¿Fue David un buen profesor el año pasado? Y automáticamente tengo la pregunta. Miren ustedes. Was David a good teacher last year? Ya tenemos la pregunta. Recuerden, el verbo to be es automático. Ahí está. No necesita auxiliares. En el presente simple de otros verbos hay auxiliares, ya veremos eso más adelante, ¿ok? En el pasado, futuro, por supuesto, hay auxiliares, pero ahorita con verbo to be no. Verbo to be es automático. Vamos con las respuestas. ¿Fue David un buen profesor el año pasado? Ok, yes. Y por supuesto es él. Y was. Punto. Recuerden, la pronunciación es was. Was. No digan was. Se escribe was, pero se pronuncia was. Yes, he was. Yes, he was. Complemento. Yes, he was a good teacher last year. Sí, fue un buen profesor el año pasado. Negativas. No, he wasn't. No, él no fue. No fue, lamentablemente. Y ahora ponemos la respuesta negativa larga con toda la explicación, es decir, con todo el complemento. No, he wasn't. Y todo el complemento respectivo. No, he wasn't a good teacher last year. ¿Claro? Yes, recuerden, todo idioma del mundo afirma, niega, pregunta y contesta. Y el asunto para hablar inglés es que sepan dominar todo eso, ¿no? Hacer oraciones afirmativas, negativas, preguntar y contestar si es que les preguntan algo, en cualquiera de los tiempos. En este caso estamos con el pasado simple del verbo to be. Perfecto, hay que saber hacerlo bien, ¿ok? Última vez con este ejercicio. David was a good student, I'm sorry. David was a good teacher last year. David fue un buen profesor el año pasado. Negativa. David wasn't a good teacher last year. David no fue un buen profesor el año pasado. Pregunta. Recuerden que la pregunta simplemente anteponemos el verbo to be. En este caso was. Miren, eso lo ponen al revés. Was David a good teacher last year? ¿Fue David un buen profesor el año pasado? Vienen las respectivas respuestas, ¿no? La corta. Yes, he was. Sí, él fue. Yes, he was a good teacher last year. Sí, él fue un buen profesor el año pasado. No, he wasn't. Y no, he wasn't a good teacher last year. Tenemos la oración en todos sus
acepciones, ¿no? Positiva, negativa, preguntas y respuestas. Hemos tocado una tercera persona, David, he was, David was. Vamos con un plural. Vamos. Típico se pone un plural de esos, ¿no? Para poder hacer todas las variantes. Pongamos. A ver, pongamos los estudiantes, students, fueron o estuvieron. Ahí está. Pongamos ahora, pongamos un lugar, ya, para que se traduzca por estuvieron. Los estudiantes estuvieron, por ejemplo, in the museum, en el museo pasado. Entonces pongamos, por ejemplo, en la mañana. Estamos en la tarde, supongamos que estamos en la tarde, porque por supuesto nos están viendo de diferentes horarios. Supongamos que estamos en la tarde o en la noche. Entonces, la mañana ya es pasado, por supuesto. Los estudiantes estuvieron en el museo en la mañana. Ya tenemos la oración positiva. Le pongo de color simbólicamente, ¿no? Para que vean que le corresponde where. No es necesario, pero bueno, solo le pongo como un simbolismo para que se den cuenta que no va a ir was, va a ir where, ¿ok? Muy bien. Nuevamente, ¿qué hace todo idioma del mundo? Afirma, niega, pregunta y contesta. Entonces, hagamos eso. Vamos. Negativa. Students weren't. Recuerden, el verbo to be es automático. Presente. Is, isn't. Are, aren't. Was, wasn't, como vimos acá. Y ahora were, weren't. Were not. Contraído, que se utiliza mucho más en la conversación, en inglés hablado. Weren't. Ya tenemos la negativa. Los estudiantes no estuvieron en el museo en la mañana. Tenemos positiva, negativa. ¿Está, miren? ¿Qué hacemos para la pregunta? Lo ponemos al revés. Primero verbo y luego el sustantivo los estudiantes. Entonces pongamos eso al revés, miren. Where the students y el complemento, por supuesto. Where are the students in the museum in the morning? ¿Estuvieron los estudiantes en el museo en la mañana? Allí está, simbólicamente el color. Respuestas. Yes, they, porque es ellos. El pronombre personal que le corresponde a los estudiantes es ellos, por lógica, ¿no es cierto? A David es él, a María, ella. A los estudiantes, ellos. Facilito, ¿no? Well, sí, ellos estuvieron. Respuesta larga. Sí, ellos estuvieron y todo el complemento. En el museo en la mañana. Seguimos con las negativas. Venga, no, they, sorry, faltó la O. Ahí va. No, they weren't. Ya tenemos weren't. Ya, tenemos la respuesta negativa corta y la respuesta negativa larga con toda la explicación, con todo su complemento, obviamente va a ser no, they weren't, complemento. That's it. As you can see, it's very easy. Check it out. Miren, como pueden ver, es muy fácil. Ahí está. Afirmativa, students were in the museum in the morning. Negativa, the students weren't in the museum in the morning. Pregunta, were the students in the museum in the morning? Respuestas, yes they were. Yes they were in the museum in the morning. No they weren't. No they weren't in the museum in the morning. Y tenemos, por supuesto, todas las acepciones de la oración. Positiva, negativa, preguntas y sus respectivas respuestas. Cortas y largas. ¿Ok? Preguntas, por favor, escriban. Si tienen alguna pregunta, no pasa nada. Yo les contesto y, por supuesto, les explico si es que algo no quedó claro. Creo que está claro hasta ahora. Vamos a continuar. A ver, vamos, ¿qué nos falta? No falta más que el tú y el yo. A ver, hagamos una pregunta al tú para que conteste el yo. Supongamos que alguien me pregunta, dice, where, you, ¿fuiste tú o estuviste tú? Depende del complemento, ¿cierto? Porque el mismo verbo to be, where, es ser o estar. En pasado, ¿fuiste tú o estuviste tú? Pongamos una pregunta. A ver, pongamos un lugar, ya. ¿Estuviste tú en, pongamos un lugar, una ciudad, ya? ¿Estuviste tú en Cuenca la semana pasada? Ya tengo la pregunta. Were you in Cuenca last week? ¿Estuviste tú en Cuenca la semana pasada? Por supuesto, le pregunta al tú, le corresponde where. Miren ustedes. ¿Estuviste en Cuenca la semana pasada? Cuatro posibles respuestas al ser una pregunta de sí o no. Yes, I. ¿Quién va con I? Was. ¿Qué forma del verbo to be me refiero? Ahí va. La respuesta larga, sí. Yo estuve, que falta el complemento, por supuesto. Sí, yo estuve en Cuenca la semana pasada. Miren ustedes. Ahí está.
Fácil, inglés es fácil, chicos, nunca se compliquen, no es un idioma difícil como ruso, chino, árabe, ok. Miren, tiene estructuras hechas. Una vez que se las aprenden, es fácil. Venga las negativas, ¿cómo sería? No, I wasn't, obviamente. Y la respuesta larga la misma cosa. Miren, no, I wasn't, complemento. No, yo no estuve en Cuenca la semana pasada. Check it out. ¿Is that clear? ¿Está claro? Pronunciation, check it out. Were you in Cuenca last week? Yes, I was. Yes, I was in Cuenca last week. No, I wasn't. No, I wasn't in Cuenca last week. Perfect, and that's it. Y eso es todo. Muy bien. Espero que esté claro. He hecho este video un poquito más corto, ya que el anterior estuvo un poco demasiado largo, la verdad. Pero bueno, no importa. Lo importante es que va a quedar claro los temas y que puedan aprender. Eso es lo que realmente importa, ¿ok? Muchas gracias, un gusto y bueno, estaremos en el próximo video viendo otros temas muy interesantes. Que pasen muy bien. Hasta la próxima.